viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Gracias, Dios, por el privilegio de estar aquí esta noche. Gracias por los hermanos que son fieles, que están aquí acompañándonos a pesar de las lluvias, del frío. Dios les bendiga y les multiplique grandemente. Estamos hablando de mayordomía. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Y miren que estaba escuchando ese coro que estábamos interpretando, el número 316. Yo casi allá en Madrid no se cantan tantos coros, ni cuando me congregaba acá en Bogotá, no tampoco. Pero este que dice, póngase sobre sus pies, el 316 en el 3 decía, trabajemos para Cristo, anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal y al fin de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Qué hermoso, yo no lo había escuchado antes. Trabajemos, y eso es mayordomía. Así que vamos a estar leyendo Hebreos 12, 28. Le voy a estar pidiendo el favor al pastor que estemos leyendo Hebreos, capítulo 12. Por favor, nos regalan un amén. Aleluya. Cuando estemos allí. Dice la Escritura, Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aleluya. Amén. Dice que recibimos un reino que no se puede mover. Por eso debemos, con gratitud y mediante ella, sirvamos. ¿Quiere un versículo de servicio? Al que más se le perdona, más ama a Dios. Y con gratitud servimos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tema de mayordomía. Señor, gracias, porque como dice el coro, queremos trabajar. Trabajemos para Cristo, anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al final de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Señor, eso queremos hacer. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, pero más, Señor, ayúdanos a ponerla por obra. Señor, ayúdanos a ser esos hijos, esas hijas de Dios con corazón de siervo. Señor, ayúdanos, Señor, a ser un testimonio vivo, a vivir la palabra en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, para que vean lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Se pueden sentar. Estuvimos viendo la semana pasada, empezamos con este tema de mayordomía y veíamos y vamos a mantenernos siempre que empecemos el tema,
Vamos a estar leyendo Hebreos 12:28, porque tenemos que aprender con gratitud a servirle al Padre Celestial. Y veíamos las razones para servirle al Padre, porque somos ahora sus hijos, porque somos salvos, y leímos muchísimas citas, porque Él nos ha dado dones y llamado que es irrevocable, porque Dios preparó de antemano obras para nosotros, no es por obras, sino para hacer obras, porque Él tiene planes con cada uno de nosotros y son planes buenos, no malos, porque todo lo que hagamos es para Él y porque tenemos un mandato ineludible que es la Gran Comisión. Ahora vamos a ver nuestra identidad. Yo acostumbro, cuando me voy a presentar a un trabajo ante un gerente, recordar lo que somos en Cristo. Somos ministros. ¿Dónde está escrito que tú y yo somos ministros? Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Tú y yo somos ministros. Capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Tú eres una ministra del Señor. Tú eres un ministro del Señor. Miremos más adelantico que dice, pidámosle favor al pastor, ahí en 2 de Corintios, capítulo 6, pase las hojas, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Amén. Segunda carta a Corintios, capítulo 6, verso 4, dice la Escritura: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Amén. Amén. Les voy a leer en traducción lenguaje actual. Y escuchando el testimonio, los testimonios de mi hermana Miriam, yo pensaba en este versículo de 2 de Corintios 6, 4, pero en esta versión dice así, en traducción lenguaje actual: en todo lo que hacemos, demostramos que somos servidores de Dios. ¿En qué? En todo lo que hacemos, en la casa, en el trabajo, en los estudios, en la cuadra, en todo lo que hacemos, demostramos que somos servidores de Dios y todo lo soportamos con paciencia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. Nos han dado latigazos. De pronto no así, pero latigazos de indiferencia, de la naranja podrida, de hacerle el feo. Usted se ha sentido de pronto rechazado por lo que usted ha creído. Yo también me he sentido así, pero Dios nos respalda. Amén. Tenemos paciencia. Amén, gloria a Dios. Y yo escuchaba a mi hermana y yo decía, ahí está. Ella decía, Dios me ha bendecido. Y hoy los coros que fueron direccionados estaban justos para la palabra de hoy. Entonces, ¿usted quién es? Usted es un hijo, una hija de Dios con corazón de siervo.
pero usted también dice la palabra que es ministro, ministra. Lo dice la palabra. Pero también somos embajadores. Vamos a devolvernos un poquito a 2 de Corintios 5:20. Ahí atrásito. 5:20. Así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos ¿qué? Embajadores. No somos cualquiera. Primero que todo somos hijos, pero somos sus ministros. Pero somos ¿qué? Tenemos linaje, somos embajadores. Pero además de ser embajadores, somos mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Que administra, al que se le da un poder, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo capítulo 20, versículo 8. ¿Quién le ha dado a usted esa delegación? Mateo 20, 8. Por favor, pastor, ¿no lo lee, amor? Mateo capítulo 20, versículo 8. Amén, amén. Mateo 20, verso 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Amén. Amén. En la versión traducción lenguaje actual dice: cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores: ¿usted es quién? El jefe. Es el mayordomo. ¿Porque lo dice la hermana Elizabeth? No, porque lo dice la palabra. Y es que a veces uno escucha personas que oran, y ya mi esposo lo ha dicho, que oran, que es una vil cucaracha, que no es nadie en el reino de Dios. Y uno dice: oh, por Dios, trapo de inmundicia, dicen. Yo he escuchado oraciones de ese talante. Y no, señores, porque estamos viendo que en esa mayordomía somos sus hijos, somos sus ministros, sus embajadores, sus mayordomos o jefes. O sea, nos han dado una autoridad, porque nos creemos lo menos si Dios te dice: tú eres mi hijo, mi hija amada, eres mi ministro, te escogí, te llamé, te estoy equipando, formando, y yo soy el que te envío. Entonces no podemos orar así. Pero también somos administradores. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Primera carta de Pedro, Pedrito. Ese Pedrito compartiendo la palabra. Primera de Pedro 4, 10. Dice la palabra. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno. Tenemos que aprender a usar lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Use bien esos dones para servirle
a otros. Todos tenemos un ministerio y por lo menos un don. ¿Cuál es el ministerio que todos tenemos? Reconciliación. Y un don, profecía. ¿Usted conoce la palabra? ¿Usted la estudia? Hoy en día ese profeta está hablando y declarando la palabra, diciendo por dónde tenemos que caminar. Claro, si usted la lee solamente cada 8 días y la carga debajo del brazo, difícilmente va a poder hacerlo. Pero si usted lee todos los días, estudia, rumea la palabra, la guarda, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué va a hablar usted? O sea, si la palabra de Dios dice y sale la palabra. Pero además de ser hijos e hijas de Dios con corazón de siervos, de ser ministros, de ser embajadores, de ser mayordomos, de ser administradores, somos reyes y sacerdotes. Devuelva la página y vaya a Primera de Pedro 2:9, ahí atrásito. Primera de Pedro 2:9. Quiero que la leamos a una sola voz. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos reyes y sacerdotes. Usted, mi hermano, mi hermana, no es cualquiera. Así que ojo con las oraciones que hacemos. Bueno, esa es mi identidad. Somos hijos, ministros, embajadores. ¿Y qué más? Embajadores, mayordomos, administradores, reyes y sacerdotes, linaje escogido, amén. Pero además, quiero decirle que su papá no se equivoca. Amén. Los planes que tiene para ustedes y para nosotros son perfectos. A veces no los comprendemos, y es que en un momento las cosas pueden cambiar. Lo que usted tenía planeado, Dios lo vuelve como Él lo quiere. Acompáñeme por favor a Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, 11 y 12. Jeremías 29, 11 y 12. Hasta el 13, sí. Lee. Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 29, verso 11 al 13. Dice la escritura así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde
os hice llevar. Amén. Amén. Dios tiene planes bien definidos y los va a llevar a cabo. ¿Quién lo cree? Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mis planes no son tan excelentes como el plan que Él tiene. Que mi mente finita no me deja ver lo que Él quiere para mí. Y lo que Él quiere para mí es mejor. Porque dice que mi pensamiento, el pensamiento que Él tiene es pensamiento de paz y no de mal. Tu pensamiento finito no te deja ver las bendiciones tan grandes que hay, pero su palabra lo promete. Y gloria a Dios. Vamos a ir atrasito a Isaías 14, el libro de Isaías 14, 24. Yo no sé si usted se llena de satisfacción de saber que usted es un hijo, una hija de Dios, un ministro, un mayordomo, un embajador, un administrador, rey, sacerdote. Amén. Y que Dios no se equivoca cuando nos escogió, cuando nos llamó. Y que Él tiene planes excelentes, planes y pensamientos de paz y no de mal. ¿Qué dice Isaías capítulo 14, versículo 24? Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como Él lo ha pensado. Usted no sabe en qué tiempo, pero Dios sí lo sabe. Uno quisiera las cosas ya, pero el tiempo es del Señor. Pero lo que Él ha pensado será confirmado como Él lo ha determinado. Amén. Y vamos a ir a Números capítulo 23. Ahí ya que estamos leyendo Números, pero más adelante, Números 23, 19. Y a mí esta es una de las oraciones que me encanta hacer. Dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Yo le creo a Él. Amén. Creo en su palabra. Creo en los pensamientos y en los planes que tiene para ustedes y para mí, para mi familia. Tenemos que tener paciencia. El tiempo es del Señor. Amén. Él no se equivoca. Ahora, en mayordomía, ya sabemos que Dios nos ha dado un reino inconmovible y que tenemos una gratitud y que por esa gratitud, por ese amor, le servimos. Y le servimos porque somos sus hijos, porque nos ha hecho salvos, porque tenemos miles de promesas, porque tiene planes perfectos para nosotros, porque nos ha hecho sus ministros, sus embajadores, sus mayordomos y administradores, y nos ha hecho un reino de sacerdotes. Pero también tenemos que tener, aparte de conocer los planes de Dios y de que Él no se equivoca, Él no miente, tenemos que tener la actitud correcta, la motivación correcta, porque no nos podemos encontrar
sirviendo por motivaciones incorrectas en el lugar incorrecto y en el tiempo incorrecto, porque se llama malas, ¿cómo se llaman esas obras? Muertas, exacto. Y que es muy fácil confundirse porque aparentemente parecen que son buenas obras, pero el que conoce los corazones, el que escudriña la mente, sabe con qué motivación estamos haciendo ese servicio. A él no lo podemos engañar. Por eso, cuando vamos a servir, tenemos que tener la actitud y la motivación correcta. ¿Y es servirle a quién? A nuestro Redentor. No al pastor, no a la pastora, no al diácono, no al copastor, no. Le servimos es a nuestro Padre, porque le amamos. Al pastor de pastores, a él es el que le servimos. Dios conoce la motivación para servir. Él está mirando nuestro corazón. Ya saben que cuando estamos hablando de corazón, estamos hablando de la parte más interna de nosotros. Es posible servir y hacer la obra con la actitud y la motivación equivocada, ¿cierto? Porque nosotros no vemos más allá ¿de qué? De nuestras narices. Nosotros no vemos y se ve tan bonito, tan bonita la hermanita, y son esos hermanitos que ellos llaman volador. Suben, quieren estar en todo, y después de unos meses o un año, y el hermanito y la hermanita. Exactamente. Entonces, ¿se puede servir con la actitud y la motivación equivocada? Sí. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, amor, Mateo 7, versículo 21 y 22. Ya que estamos estudiando el capítulo 7 de Mateo los domingos, vamos a ver qué nos dice la palabra aquí. Amén. Mateo, capítulo 7. Verso 21 y 22 dice la escritura así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Wow. En la traducción lenguaje actual dice cuidado. Cuidado, dice Mateo 7, 21 al 23. Cuidado. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré: apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Cuidado con la motivación y la actitud equivocada. Dios tiene un plan, un pensamiento para cada uno de nosotros, y ese plan, ese pensamiento es correcto y es mejor que el que nosotros tenemos, porque es de bendición, es de paz,
Por eso, vamos a ir a Colosenses 3, 23, 24. Colosenses 3, 23, 24. La puse en ese orden porque así como tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, con las motivaciones que tenemos para servirle, tenemos que tener claro que todo lo que hagamos, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Como yo le digo a mis hijos, a mi esposo, hagamos consignación celestial. No le estamos sirviendo al concilio, a la iglesia de la gloria. Le estamos sirviendo a nuestro Padre Celestial. Y las cosas que hacemos para servir a nuestro Padre Celestial, las hacemos con excelencia. Créanme que cuando mi esposo y yo nos paramos aquí, hemos preparado el tema, hemos leído, hemos investigado, pero sobre todo le hemos pedido al Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, que nos guíe. Y como dice mi esposo, a veces traemos un tema escrito de cierta manera y él nos lo cambia. Y uno dice, ¿por qué estoy hablando esto? Pero Dios sí sabe por qué. Entonces estamos hablando de mayordomía, de que somos sus hijos, porque como dice Hebreos 12:28, Él nos dio un reino inconmovible y estamos agradecidos y por eso le servimos. Y le servimos, ¿por qué? Porque Él nos hizo salvos, porque Él nos ha hecho sus hijos, porque Él nos ha hecho santos, porque Él nos ha llamado, nos escogió. Pero hoy vemos que tenemos una identidad. Él nos ha hecho sus ministros, sus embajadores, sus mayordomos, sus administradores y nos ha hecho un grupo, un pueblo de reyes y sacerdotes. Y nos ha dado y pagó un precio. Somos linaje escogido. Pero tenemos que ir al servicio con la actitud y la motivación correcta, porque Él tiene unos planes y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y lo que Él dice se hace y lo que Él habla se ejecuta. Y los planes de Él son mejores que los que nos podemos imaginar nosotros, y Él en un abrir y cerrar de ojos nos cambia los planes, nos cambia los tiempos. Y de eso sí que sabemos mi esposo y yo. Tenemos entonces que servir con la actitud y la motivación correcta. No por el pastor, la pastora, no por el obispo, por la Junta Nacional. Tenemos que servirle al Señor de manera excelente. Amén. Para servir a Dios es vital ser íntegros. ¿Qué es ser íntegro? Ser honesto. En todo sentido cumpliendo. ¿Qué más es ser íntegro? Dar buen testimonio. ¿Qué más es ser íntegro? Que no falta nada, está todo. Que todo está completo, que no falta nada. Una persona íntegra
no practica el pecado. Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y vuelve la disertación de si la persona nació de nuevo. Porque aquel que nació de nuevo no practica de continuo el pecado. Da frutos, y fruto que permanece. Entonces, cuando uno ve al hermanito que viene el mes, 6 meses, 1 año, pero en su casa no cambia. Y si uno le pregunta a sus hijos o a su esposo, no, es que mi papá, no, es que mi mamá es una allá, pero en la casa es otro. Equivocación. No ha nacido de nuevo. Pero es que el hermanito lleva años viniendo acá. No ha nacido de nuevo. Y uno a veces ve personas que conocen del Señor, lloran y llevan 1 mes, 2 meses, y el Señor los bendice con unos milagros que uno dice, y wow, ¿qué pasó? Se convirtió de corazón, nació de nuevo. Y otros llevan 20 años, 25 años y no salen de simpatizantes. No salen de ser simpatizantes. No han nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo no practica de continuo el pecado. Vamos a ir a primera carta de Juan, ahí adelantico. Capítulo 5, versículo 1. Amor, ¿me ayudas? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Amén. Dice primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Vuélvelo a leer. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Si tu padre te engendró, ¿tú qué haces? Le amas y te pareces. Hijo de tigre, sale pintado. Entonces, si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos sus hijos, hijos de Dios. Y recordaremos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Mire, yo no entiendo cómo hay pastores, cómo hay líderes, obispos, pastores, que dicen amar a Dios, pero no aman a los hijos de Dios. Y yo me sorprendo, porque lo que dicen lo borran con los codos y los pies. Y eso no debe ser así. Lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo hable y lo que yo haga debe ser una sola cosa. Y entonces, como decía el pastor acá, de juzgar a los demás, de que es que yo soy así desde chiquito, es que yo soy fosforito, es que yo puedo tratarte mal, María, y tú tienes que aguantarme porque es que yo soy así desde chiquita. ¿Dónde nos queda el nuevo nacimiento? ¿Dónde nos queda la transformación? ¿De labios para afuera? Pero maltrato,
miento, hago murmuración, señalo y señalo. ¿Y quién soy yo? El pastor va a continuar enseñando de la viga, ¿cierto? Que a veces nos llamamos hijos e hijas de Dios, pero nos tomamos atribuciones. Y dice la palabra, si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Si usted al que ve es al pastor X, al hermanito X, al diácono, y usted, ay, es que me cae gordo, me cae gorda, no me gusta, yo no sé qué siento, no tengo paz, y usted no ora, usted no le abraza, usted no le perdona, porque es que me incomodaron, es que los muchachitos molestan mucho, es que se paran, es que los niños, es que los jóvenes, es que, y se dejan robar la bendición. ¿Estaremos cumpliendo ese mandamiento? Yo sé que las cosas no son fáciles, pero a veces nos dejamos robar la bendición por esas cosas. Tenemos que aprender a amar a esos hijos de ese Padre Celestial. Integridad, actitud y motivación correcta. Dice la palabra, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El servir a Dios en integridad no es negociable. Una vez íbamos a predicar, yo iba a predicar y a enseñar algo, y habían unas personas muy, muy elegantes y muy ricas, muy prestigiosas. Me dijeron, ay, doctora, pero no hable de Dios, no mencione la Biblia, es que ellos se incomodan. Y yo dije, pero ¿y esto qué fue? ¡Qué pena! Y más que cuando a uno le dicen eso, le salen letreros y Dios le coloca lo que tiene que decirle. Yo he visto un varón que mi esposo le hizo caso a Dios, que le pusiera y le compartiera a través del WhatsApp una palabra. Él es muy rico y tiene varias empresas y vive en un apartamento súper lujoso, en un penthouse, con su esposa y sus hijos. Y este varón le decía, ¿a usted qué le pasa? ¿Usted por qué me comparte y por qué me manda esos mensajes? ¿Y tú qué le decías, amor? Que peleé con Dios. Que peleé con Dios. No es negociable. Que no lo vuelvo a invitar. Que no va a haber ofrenda. No es negociable. Servir a Dios con integridad no es negociable, porque la palabra dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son
suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Usted no puede negociar esa integridad que le están diciendo que no hable de Dios, que no cite la Biblia, que por Dios. A mí me dio pena, yo de todos modos compartí citas. ¿Me volvieron a invitar? No, pues listo. Se les dijo lo que se les tenía que decir. No, pues usted no puede echarle perlas al cerdo. Finalmente, siendo buenos mayordomos, escucharemos la palabra de gracia. ¿Qué dice, amor? Mateo 25, 21. Y póngase sobre sus pies que vamos a orar. Mateo 25, 21. Yo quiero que cuando esté con el Señor, Él me diga esto. Aleluya. Mateo 25, verso 21 dice la escritura, así habla el Señor Jesús directamente. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por haberme hecho tu hija, tu hijo. Gracias, Señor, porque me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque mi embrión vieron tus ojos. Porque no había nacido y tú ya me habías y me conocías. Me escogiste, me llamaste, me estás equipando, me estás formando para enviarme. Yo te doy gracias. Yo espero que usted le esté dando gracias a Dios allí donde está, a su Padre Celestial. Yo te doy gracias por haberme hecho tu hijo y tu hija, por haberme hecho tu ministra, por haberme hecho embajadora, embajador, por haberme hecho mayordomo, mayordoma, bueno, no sé si suena bien, administradora, por haberme hecho tu sacerdote, tu rey. Un ejército de reyes y sacerdotes, un linaje escogido. Señor, yo entiendo cada día más que tú tienes planes, pensamientos de paz y no de mal para mi vida. Señor, yo te doy gracias. Abra su boca, dile gracias, Señor. Porque tú no te equivocas, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, porque lo que tú dices se hace y lo que tú hablas se ejecuta. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me ayudas a servirte con excelencia, porque tú nos has dado un reino inconmovible que no se puede mover, y porque tenemos gratitud, porque nos amaste tú primero, y por eso te servimos. Y no te servimos de cualquier manera, te servimos con excelencia. Te doy gracias porque te podemos decir Abba Padre, Papito Dios. Te doy gracias porque tú eres un Dios fiel, el Emuná, porque tú eres un Jehová Rafa, nuestro sanador, porque tú eres un Jehová Jireh, nuestro proveedor, porque tú eres nuestro Elohim, nuestro estandarte, porque Ebenezer hasta aquí Dios nos ha traído. Señor, gracias por ser nuestro Jehová Roy, nuestro Jehová Nisi. Gracias, Dios, por ser nuestro Shalom, nuestra paz. Señor, gracias por
todas las cosas que has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo. Toda la gloria es para ti, porque tú eres fiel. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Papito Dios, por todo lo que estás haciendo en esta tu casa, casa de oración. Y el pueblo que va para arriba dice, amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.